este tema y cómo va a ser la dinámica. Yo voy a empezar explicándoles algunas cosas y luego pues voy a ir escogiendo a una persona de cada grupo para que exponga entonces el tema que les tocó. Les pedir que si pudieran entonces abrir su cámara, la persona que le haya tocado y como con anticipación les había avisado que íbamos a hacer esta actividad, pues yo esperaría que todos estén presentes. Entonces, cuando les toque, por favor, encienden su cámara, micrófono y están ya en orden las diapositivas para que puedan ir todos em, participando. Entonces, patojos, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a hablar de inmunodeficiencia e inmunosupresión. Solo quiero ver, Leslie, ¿podría pasar una diapositiva, porfa? Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencia, nos estamos refiriendo a la disminución de la respuesta que puede ser de uno o de varios componentes del sistema inmune. Esto principalmente se va a dar porque hay defectos que van a reducir las funciones de la defensa del sistema inmune. Lo que va a hacer esto es que incrementa entonces la susceptibilidad del animal a enfermedades infecciosas principalmente. Siguiente, Leslie, porfa. La inmunodeficiencia entonces se divide en dos grandes ramas, en inmunodeficiencias primarias o congénitas y secundarias o adquiridas. Las primarias o congénitas son aquellas en las que va a haber una alteración tanto cuantitativa y puede ser también y o funcional de las funciones de algún elemento del sistema inmune. Esto normalmente es hereditario y son poco frecuentes. Por lo que, al ser hereditario, también vamos a ver que se manifiestan en una etapa temprana del animal. Puede ser en la etapa de lactancia o puede ser durante la infancia del animal. En cuanto a las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, son las que se van a producir por causas que no tienen relación con factores genéticos y por lo tanto no son hereditarias. Se van a desarrollar principalmente por enfermedades metabólicas, por infecciones, por malnutrición, neoplasias o también por el uso de fármacos inmunosupresores. Siguiente, porfa, Leslie. Entonces, ¿cómo se dividen las inmunodeficiencias? Pueden ser congénitas o primarias, como ya vimos, y adquiridas o secundarias. Las congénitas o primarias, a su vez, se van a dividir en específicas e inespecíficas y cada una de ellas, como ustedes pueden ver en el cuadro, se va subdividiendo. En el caso de la primaria, es una enfermedad, perdón, se divide en específicas y las específicas pueden ser simples o pueden ser combinadas. Y en el caso de las congénitas primarias también pueden ser inespecíficas, dividiéndose también en las que afectan el sistema de complemento y en las que van a producir defectos en las células fagocíticas. Entonces, aquí vamos a ir exponiendo cada uno el tema que les corresponde, por lo que si Leslie me hace favor de pasar a la siguiente diapositiva, perdón, cada uno de los cuadros, Leslie, esto no le había dicho antes, tiene hipervínculos. Entonces, vamos a empezar. Si regresa Leslie, please. Bueno, ahí. En específica, hipervínculos y después hay una célula en cada diapositiva de los patojos para regresar a esta misma diapositiva y que vayan entendiendo cómo va el orden. Entonces, en específico, y exponen, entonces, solo déjenme ver quiénes están en ese grupo. En específica, Leslie, donde dice específica, ¿Aquí? más para allá. Sí, hasta que les salga. Ahí, ahí. Bueno, Qué bonito. entonces, solo déjenme ver. Entonces, del grupo uno, por favor, expone Wendy Yulisa. Hola, doctora. Hola, buenos días. Nuestro grupo le tocó el tema de inmunodeficiencia primaria específica. La Sí. siguiente, por favor. Sí, como su nombre lo dice, es una inmunodeficiencia. El sistema inmune no funciona bien
Es primaria porque viene desde el nacimiento, o sea, es congénito. Y es específica porque solo afecta específicamente un área especializada del sistema inmune. Entonces, en general, es un debilitamiento del sistema inmune que aumenta la susceptibilidad a infecciones graves o letales. Como dice, es el origen congénito o hereditario. Tiene un defecto genético en la respuesta inmune específica. En este se habla ya de que está hablando del sistema adaptativo, alteración de linfocitos B y T, o también de las inmunoglobulinas. No afecta a neutrófilos, pero podría ser. Entonces ahí es cuando ya se habla de una afección combinada, porque puede afectar al sistema inmune adaptativo como a la innata, perdón. Las características es de que afecta en etapas tempranas y como consecuencia, pues ya provoca muchas infecciones, podrían ser como respiratorias. Y también esto, cuando ya se afecta tanto o hay deficiencia de las células B y T, ya puede provocar incluso la muerte. Gracias, Pato. Voy a hablarles yo de la inmunodeficiencia predominante de anticuerpos porque el grupo 2 no mandó su presentación. Em, Como veníamos hablando entonces de las inmunodeficiencias primarias, las simples, entonces es lo que nos acaba de explicar Wendy, principalmente se van a dar por inmunodeficiencia en los linfocitos B, por lo que en este caso vamos a hablar de una inmunodeficiencia de tipo humoral. Esta inmunodeficiencia es la más común tanto en perros como en gatos, pero hay también literatura que la refiere en rumiantes y en equinos. Puede verse tanto a el defecto específico del linfocito B como a defectos en los linfocitos T helpers, que son los que en algún momento pueden inducir un cambio de isotipo de los linfocitos de las inmunoglobulinas. La inmunodeficiencia predominante de anticuerpos más frecuente es la que ocurre con la deficiencia de la IgA, y esto principalmente en estas razas de perros que ustedes pueden ver acá: pastor alemán, beagle, cocker spaniel y shar-pei. Solo déjeme ver, tengo aquí una mano levantada. Sí, Kevin. Doctora, disculpe, es que nosotros pues sí enviamos la presentación, pero no sé si le llegó por parte del representante del grupo. No, no tengo la presentación de ustedes. Doctora, buenos días. Yo soy Andrea Linares. Yo soy la coordinadora del grupo y sí la subí y tengo la foto hasta desde las 6 de la tarde a las 2 de la tarde envié la presentación. La buscamos con Leslie, Andrea, y no está. Tengo como un borrador. Ustedes. Qué raro. Le voy a mandar a Leslie la foto del screen de la actividad porque sí, a mí sí me parece cargada y todo, doctora. Ok. Sí, así revisamos. Pues entonces, patojos, si con mi diapositiva pueden ustedes exponer, por lo menos para que tengan la nota de la exposición. Kevin o Andrea. Sí, doctora, aquí tenemos la presentación. Pero no para que ustedes la presenten, sino pues en base a lo que está en mi diapositiva, que ustedes Ah, puedan hablar. sí, doctora, no sé, usted nos dice quién Ok. hablamos y... Andrea, ¿ya que tiene la cámara abierta? Ok, bueno, buenos días a todos. A nosotros nos tocó el tema de inmunodeficiencia predominante de anticuerpos. Estas, como bien lo estaba diciendo la doctora, es una enfermedad que afecta principalmente a los linfocitos B. Esto lo que va a provocar es una disminución en la producción de anticuerpos y que va a generar una inmunodeficiencia humoral. Existen, según el documento, diferentes tipos de inmunoglobulinas afectadas. Y vamos a tener la deficiencia selectiva de IgA, que es la más común y afecta principalmente a las mucosas. También vamos a tener el síndrome de hiper-IgM, donde hay un aumento de la IgM, pero hay una disminución de la IgG y de la IgA.
Y también mencionan en el texto que vamos a tener una deficiencia de todas las inmunoglobulinas. En medicina veterinaria mencionaba el texto que hay enfermedades, que esta enfermedad, perdón, se va a manifestar de diferentes formas. En perros va a haber deficiencia de IgA y que lo que va a provocar esta deficiencia van a ser infecciones respiratorias diferentes, también va a provocar otitis y problemas. Un ejemplo que ponían ahí es el Doberman Pinscher, que puede presentar una deficiencia de IgM y que esto lo que le va a provocar va a ser una secreción nasal crónica. En aves también mencionaban, especialmente en pollos, va a provocar una disgamaglobulinemia, perdón que lo diga así, hereditaria, en donde va a haber una disminución de la IgG y va a haber un aumento significativo de la IgM y de la IgA y que esto lo que va a provocar, y que este problema sucede aproximadamente a los 50 días después de la eclosión. En equinos va a haber una deficiencia de IgM y va a haber infecciones respiratorias recurrentes en potros. En bovinos mencionaban que va a haber una deficiencia de IgG2 y va a aumentar la susceptibilidad de neumonías y mastitis gangrenosa. Eso, muchas gracias. Ok, gracias, Andrea. Voy a compartir pantalla para que Leslie pueda darles entrada a los que están llegando. ¿Pueden ver ahí mi pantalla, patojos? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Sí. Entonces, seguiría... Entonces ya vimos específicas simples, que sería la inmunodeficiencia predominante de anticuerpos, y vamos a ver ahora combinada. Combinada está el grupo 3. Del grupo 3, por favor. Jennifer. Buenos días. Permítame presionar la cámara. ¿Me veo ya? ¿No? Sí, sí. Ok, entonces nosotros tenemos el tema de inmunodeficiencia combinada. Esto es más grave que el sistema inmune porque falla principalmente los linfocitos B y T. Los síntomas van a aparecer casi siempre después del nacimiento, entonces el bebé presenta infecciones graves que van a poner en peligro su vida. También se va a ver afectada, va a presentar desarrollo físico y también va a presentar niveles muy bajos de defensas en la sangre, como por ejemplo linfopenia y también hipogamaglobulinemia. El diagnóstico, tenemos que los síntomas son muy similares al SIDA, que es transmitido por la madre, entonces los médicos tienen que realizar de forma obligatoria una prueba de PCR. Luego menciona también la disgenesia reticular, que esta ocurre por una alteración en la célula madre pluripotencial de la médula ósea. Entonces, este problema va a estar como que en la fábrica y las células no van a lograr convertirse en células linfoides ni células mieloides. Además de la falta de linfocitos, entonces el paciente también va a presentar neutropenia, trombocitopenia, y este es un proceso muy poco frecuente, pero es letal. Entonces los bebés pueden fallecer unos días después de haber nacido. Gracias. Ok, gracias. Seguimos entonces con ahora específica combinada, alteración de la célula madre linfoide. Es el grupo 4, creo. Expone Daniel. ¿Ya me ven? Ya. Sí. Ok. Las alteraciones de la de la célula madre linfoide, pues los signos clínicos son infecciones graves y órganos linfoides atrofiados. Estos se pueden dividir en SID ligado a cromosoma X, que pueden pasar al siguiente. Sí. Perdón.
sea por una mutación grave en la cadena gamma común. Estos afectan los receptores de interleucinas y hay una falla en la función y desarrollo de linfocitos. También se divide en una que es CIT autosómica. Aquí hay una mutación en varios genes que afectan la proliferación linfocitaria. Y una tercera que es déficit del complejo mayor de histocompatibilidad 2, en donde no hay un reconocimiento de antígenos por linfocitos TCD4. Sí. Entonces, vamos a ver ahora las inespecíficas. Expone, porfa, Marlen. Está Marlen. Sí, solo estaba poniendo la cámara, perdón. ¿Sí Ok. me ven todos? Sí, yo sí. Ok. Con respecto a la inmunodeficiencia inespecífica, estos van a ser trastornos genéticos que afectan la primera línea de defensa del organismo. Estos básicamente incluyen defectos en el sistema de complemento, en las células fagocíticas y en las células natural killer. Específicamente en cuanto al sistema de complemento, estas son menos frecuentes porque se heredan como autosómicas recesivas. Esto quiere decir que necesitan o que para manifestarse van a necesitar la herencia de 2 genes mutados, uno de cada progenitor. Y los resultados o los neonatos descendientes de estos tienen aproximadamente la mitad de los niveles normales de anticuerpos o de respuesta que tendrían normalmente. En cuanto a estos defectos, en cuanto al C1, C2, C4, no afectan mucho las infecciones. Los defectos más graves se van a observar en cuanto al C3 y al factor I y al factor H, que estos van a ser como los reguladores. Entonces, estos sí comprometen seriamente el sistema inmune. En cuanto a los defectos de las células fagocíticas, más que nada se van a observar en el número de células generadas o en su función. Los principales van a ser problemas en cuanto a la producción, problemas en cuanto a la migración, digestión y en cuanto a la explosión respiratoria, que esta tiene más que ver en la fagocitosis como tal. Vamos a observar lo que es neutropenia clínica, que esto básicamente consiste en que los neutrófilos se van a venir abajo cada 3 semanas y se van a recuperar aproximadamente después de una semana. También vamos a tener defectos en la adhesión leucocitaria como tal, que este es específicamente alteraciones en la integrina CD11B y CD18. Y como consecuencia, los leucocitos no van a responder bien a las señales quimiostáticas, porque van a tener una alteración en la diapedesis y no van a poder atravesar los tejidos. También, siguiente, por favor. Ya, solo esas estaban, Marlen. Ok, entonces... Pero con que las tengan acá, bien, porque sus demás compañeros van a ir hablando específicamente de cada una de ellas. Ok. Gracias. Entonces, esto en cuanto a las inespecíficas, vamos a pasar de las inespecíficas el sistema de complemento. Entonces, de este grupo expone, déjeme ver, este es grupo 6, expone Kimberly. Ok, solo permítame, voy a activar mi cámara. Ahí está, listo. Buenos días. En relación a las deficiencias del sistema del complemento, lo que podemos concluir en esto es que estas deficiencias se dan porque es una combinación es el resultado de una combinación de un gen autosómico recesivo y dice que se puede dar una deficiencia en cualquier componente del sistema del complemento, valga la redundancia, y también
Lo que sucede acá es que lo que indica es que si hay una deficiencia en cualquier parte del sistema de complemento, no hay tanto problema como que solo si lo hubiera en el complemento C3, en el factor I y en el H, porque dice que si falta alguna otra parte, no hay como una incidencia o no suceden muchas infecciones, a diferencia de que si hay una deficiencia en el componente C3. Entonces, en el C3, en el I y en el H. Entonces, lo que nos dice es que am, la vía clásica no es una vía que resulte siendo como fundamental, porque si hay una deficiencia en la vía clásica, pues no va a afectar al animalito en sí, a diferencia de que si lo hubiera en un componente C3 y OH. Allí sí lo que va a pasar es que va a haber una mayor incidencia en las infecciones y pues esto nos dice de que esta vía es indispensable en la defensa contra infecciones. Gracias, Kimberly. Ok, entonces empezamos ahora con los defectos en las células fagocíticas y la neutropenia cíclica. De este grupo expone Ángel. Ya voy, doctora, permíteme. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Y perdón. Ok, defectos en células fagocíticas. Estos defectos pueden darse ya sea a nivel del número de células o en la función de las mismas. Por ello, el huésped va a quedar susceptible a infecciones bacterianas externas, eh, porque estos defectos pueden ocurrir tanto en células mononucleares como en polimorfonucleares. Los defectos van a provocar cambios en la proliferación de las células, así como en la eficacia de la digestión, en la fusión fagosoma-lisosoma o bien en la diapédesis de las mismas. Algunos de estos cambios provocan cuadros como esta neutropenia cíclica que veremos más adelante, defectos de moléculas de adhesión, enfermedad Chiadiac-Higashi, enfermedad granulomatosa crónica, deficiencia de mieloperoxidasa, síndrome de granulocitopatía canina y síndrome de coli gris. Cambiamos. Ok. La neutropenia cíclica, esta se ve provocada por una regularización en la producción de neutrófilos. Los neutrófilos van a disminuir su cantidad con el tiempo, cada 3 semanas, para volver a subir pues a la cuarta semana, una semana después. Pero durante este periodo, el huésped igualmente pues queda susceptible a infecciones externas. Ok. Seguimos con defectos en moléculas de adhesión de los leucocitos. Expone Hugo. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este trastorno pues consiste en que los leucocitos, especialmente pues, los neutrófilos, no pueden pasar de torrente sanguíneo hacia el sitio de infección. Esto pues normalmente cuando se da, normalmente pues los neutrófilos se adhieren al endotelio del capilar por medio de proteínas llamadas integrinas. Entonces, por medio de diapésis, pues llegan a sitio de infección. En este caso, hay un problema con las integrinas, especialmente la CD11 y CD18, lo que no permite que los neutrófilos se adhieran al endotelio del capilar. Esto se manifiesta con infecciones recurrentes en la piel, periodontitis y fístulas perineales o intestinales. En medicina veterinaria, pues se ha demostrado que ciertas razas de perros, como el setter irlandés, posee la deficiencia en el CD18, lo que no permite que los neutrófilos se adhieran al endotelio, provocando infecciones recurrentes y graves. También es importante mencionar
que ese trastorno pues es de herencia autosomática recesiva, lo que puede decir que, o lo que significa es que se puede transmitir genéticamente de una generación a otra. Gracias, doctora. Ok. Seguimos siempre con los defectos de células fagocíticas, con la enfermedad de Shediaki-Gashi. Este es, déjenme ver, este es grupo 9. Expone del grupo Hazel. Hola, doctora, no sé si se me mira. No, no tiene puesta su cámara. ¿Y ahora? Sí, Ahí está. está. Ah, bueno, doctora, pues a nosotros nos tocó la enfermedad de Chediak-Higashi. Esta prácticamente es una enfermedad hereditaria que consiste en una disminución de la destrucción de antígenos que van a ser intracelulares, debido a que va a haber un fallo en la fusión del fagosoma con el lisosoma. Pues lo cual va a provocar que al final las células no puedan destruir de manera correcta a los microorganismos. Además de eso, va a haber una deficiencia en las enzimas como la elastasa y la catepsina G, y la quimiotaxis va a estar alterada, lo cual es importante porque al final los leucocitos no se van a poder movilizar de manera correcta hacia pues, los sitios de infección. Sin embargo, a pesar de todo esto, la explosión respiratoria sigue siendo normal. A nivel microscópico se van a encontrar gránulos gigantes en los leucocitos, lo cual los va a volver más frágiles o sensibles. No sé, ¿puede cambiar, doctora? Ahora, las manifestaciones se van a dar especialmente en los gatos, donde van a presentar un pseudoalbinismo, es decir, que el pelaje va a ser de color blanquecino, al igual que el reflejo ocular va a ser de un color rojizo. Van a presentar lesiones que van a ser similares a los cataratas y un daño tisular que va a ser presentado por la fragilidad celular. Esta enfermedad pues no solo va a afectar a los humanos, sino también a los bovinos de raza Hereford, a los bisones auletianos, a los gatos persas, a los tigres blancos y a las orcas. Finalmente, como consecuencia, va a ser una inmunodeficiencia debido a que también se van a ver alteradas las células natural killer, lo cual va a provocar por consecuente un aumento en la susceptibilidad a padecer ya sean infecciones, tumores o presencia de algunos virus. Y eso sería todo. Ok. Seguimos entonces con la enfermedad granulomatosa crónica y expone Ana Fernanda. Ahorita voy. ¿Sí me mira? Sí. Entonces, la enfermedad granulomatosa crónica es una inmunodeficiencia primaria donde el defecto principal, solo que creo que se quedó, ahí está, donde el defecto principal es la falla en el funcionamiento de los fagocitos, debido a que atrapan a los microorganismos, pero no los pueden destruir por una alteración en la enzima NADPH oxidasa y la expresión respiratoria. Normalmente, una vez que el patógeno es atrapado, la célula inicia lo que llamamos esta explosión respiratoria, donde el complejo enzimático NADPH oxidasa toma oxígeno y lo convierte en intermediarios reactivos como el peróxido de hidrógeno. Estos son tóxicos y desintegran al patógeno. Pero en esta enfermedad, sin esta enzima no hay una explosión respiratoria y por lo tanto no hay químicos y destructivos y el microorganismo sobrevive dentro de la célula. Esto está asociado a infecciones bacterianas por Staphylococcus, Klebsiella y Pseudomonas. Siguiente. Y pues las manifestaciones que vamos a ver son granulomas, linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. Para su diagnóstico tenemos la prueba de reducción del azul de tetrazolio, que es una prueba colorimétrica, y vamos a evaluar aquí vamos a visualizar aquí si las células presentan la expresión respiratoria. Y el tratamiento es el uso de interferón gamma para mejorar la función fagocítica.
Siguiente grupo, gracias. Siguiente grupo, van a hablar entonces de la deficiencia de meloperoxidasa. Este es grupo, perdón, grupo 11. Ahorita les digo quién expone. Expone Jorge Miguel. Buenos días. Buenos días, Jorge. Voy a hablar acerca de la deficiencia de mieloperoxidasa. Esta es una enzima muy importante en el sistema inmune, ya que se encuentra principalmente en los neutrófilos y su función principal es ayudar a destruir microorganismos mediante la producción de sustancias tóxicas, como el ácido hipocloroso, que actúa dañando estructuras esenciales de las bacterias, como lo son los lípidos, ADN y proteínas. La deficiencia de mieloperoxidasa es un trastorno de tipo autosómico recesivo, causado por mutaciones en el gen MPO que se localiza en cromosoma 17. Esta alteración provoca que los neutrófilos tengan dificultades para eliminar correctamente a los microorganismos. Y hay dos tipos de deficiencia de mieloperoxidasa. La primera es la forma primaria o hereditaria, que es de origen genético. Y la segunda es la forma secundaria o adquirida, que se puede presentar en condiciones como diabetes mellitus, embarazos, deficiencia de hierro, trasplantes renales, neoplasias o por el uso de algunos fármacos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta condición generalmente es asintomática, por lo que no observaremos y no es evidente. Y además suele afectar solo a una parte de los neutrófilos. Y en el caso de la forma adquirida, suele ser transitoria y se puede resolver al tratar la causa subyacente. En la fisiopatología, durante la fagocitosis, los neutrófilos activan un proceso llamado estallido respiratorio. Y en este proceso se activa la enzima NADPH oxidasa, lo que produce sustancias reactivas como el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso. Y estas sustancias son las responsables de destruir bacterias, hongos, virus e incluso células tumorales. Cuando hay deficiencia de esta enzima, este proceso se vuelve menos eficiente. Y aunque el estallido respiratorio sí ocurre, es más prolongado y menos efectivo, lo que va a disminuir la capacidad del organismo para eliminar a los microorganismos. Y por último, es importante destacar que esta enzima cumple un papel fundamental en la inmunidad innata, ya que va a participar en la eliminación de diferentes tipos de patógenos. Sin embargo, su eficiencia puede pasar desapercibida o puede ser leve. Gracias. Síndrome de granulopatía canina y vamos 1 minuto cada uno para todos para poder terminar entonces. Del grupo 12 expone David. Hola, buenos días. Buenos días, David. Sí se me mira, ¿verdad? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó la granulocitopatía canina. Este es un síndrome y afecta principalmente, o bueno, puede afectar a razas como el setter irlandés. Básicamente esta enfermedad es una recesión, es un proceso recesivo que prácticamente predispone al individuo a padecer infecciones graves y recurrentes. Entonces, el individuo va a tener lesiones cutáneas, supurativas, gingivitis y linfadenopatías. Esta enfermedad se caracteriza porque va a haber una leucocitosis, pero también se caracteriza porque los neutrófilos van a ser incapaces de eliminar a las bacterias. Entonces, van a haber infecciones por bacterias, por ejemplo, de Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Y esta deficiencia o la incapacidad que tienen los neutrófilos de eliminar a las bacterias va a ser porque
va a haber una disminución en la capacidad de oxidación de la glucosa y por lo tanto pues no pueden realizar el estallido respiratorio de manera eficiente. No había mucha información de esta enfermedad, pero indagamos un poco y no tiene tratamiento y tampoco como que un método de diagnóstico. Y únicamente pues sería controlar a las bacterias por medio de antibióticos. Gracias. Ok, gracias. Y la última enfermedad, síndrome de coli gris, expone Dulce. Buenos días. Buenos días, Dulce. El síndrome de coli gris es una enfermedad genética. Es poco común en perros, pero lo podemos encontrar en razas como los Border Collie. También es llamada neutropenia cíclica canina. Esta afecta directamente a los neutrófilos, que es cuando hay picos en donde aparecen eh, síndrome como la neutropenia, en donde los neutrófilos no se forman correctamente en la médula, pero se da por ciclos. En este caso es cada 11 días van cambiando. En los signos que ellos presentan pueden haber problemas intestinales, respiratorios, linfadenitis graves y osteopatías. Como consecuencia hay un bloqueo en la maduración de los neutrófilos y por lo tanto hay una deficiencia de peroxidasa. En el diagnóstico, pues podemos verlo por medio de hemogramas repetitivos para ver los ciclos de neutropenia. También una forma de ver es que hay una anomalía en la pigmentación del pelaje, por lo que es llamado ese síndrome de color gris, porque lo vemos gris. También podemos hacer pruebas genéticas. No hay un tratamiento específico, pero sí podemos controlar sintomatología por medio de antibióticos para controlar infecciones. Ok, muchas gracias. Pues bueno, patojos, entonces de lo que hemos estado viendo, si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos inmunodeficiencias primarias que en cuanto a las específicas van a ser aquellas que van a afectar la inmunidad humoral y celular, es decir, tanto linfocitos B como linfocitos T. Y de este tenemos las simples que principalmente van a afectar linfocitos B y por lo tanto es principalmente de tipo humoral, mientras que las combinadas pues sí afectan tanto inmunidad humoral como celular. Y después tenemos las inespecíficas, que estas pues ya son trastornos que van a afectar principalmente los fagocitos, el sistema de complemento y células natural killer. Esto solo para ir resumiendo un poquito lo que ya sus compañeros han expuesto. Vamos a ver entonces ahora la adquirida o secundaria. Sí les pido que se tarden un minuto, por eso les pedí una diapositiva a cada uno. Es más explicación que leerme toda la diapositiva, patojos. Entonces, inmunodeficiencia adquirida o secundaria, el grupo 14 expone, por favor, Carlos Martínez Monzón. Ok. ¿Sí pueden verme? Sí, sí. Ok. Entonces, pues tenemos las inmunodeficiencias secundarias. A diferencia de otros problemas de salud que pueden... Uy, perdón, doctor, se me cayó. No logro acomodar la cámara. Ok, ok. A diferencia de otros problemas de salud con los que se pueden hacer, estas no son congénitas. Esto significa que son alteraciones del sistema inmune que se desarrollan a lo largo de nuestra vida. Son alteraciones del sistema inmune que se pueden desarrollar a lo largo de nuestra vida. Básicamente son adquiridas debido a factores externos o no genéticos. ¿Qué las provoca? Existen varias causas principales que son las que debemos conocer. Entre estas tenemos enfermedades como el cáncer o otros trastornos metabólicos. Tenemos algunas infecciones como las son de virus que directamente atacan nuestras células protectoras. También tenemos la desnutrición, que es un factor crítico para que el sistema inmune pierda fuerza. A esto mismo también podemos añadir el uso a veces en
en algunos tratamientos que utilizan fármacos inmunosupresores que son necesarios, pero al mismo tiempo debilitan nuestras defensas. Y ahora también tenemos cómo se manifiestan las inmunodeficiencias adquiridas. Estas tenemos que la primera, una señal de alarma suele ser la aparición de infecciones crónicas, recurrentes o persistentes más de lo normal. Las consecuencias, asimismo, que debemos tener, que tiene el sistema inmune, un sistema inmune debilitado, incluyen un mayor riesgo de sufrir infecciones graves, la aparición de tumores y también el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Dos ejemplos muy claros de enfermedades que producen inmunodeficiencia son el sarampión y el VIH, este último siendo el que provoca el SIDA. Otros factores que también pueden desencadenar estas deficiencias, tenemos como deficiencias nutricionales, que ya lo había mencionado antes, las infecciones víricas, agentes tóxicos, y dentro de otros también tenemos como un síndrome nefrótico, traumatismos, quemaduras, edad, el estrés y otros trastornos endocrinos. Gracias. Gracias, Carlos. Deficiencias nutricionales. Daniela. Buen día. Bueno, las deficiencias nutricionales, sus efectos inmunológicos generalmente se dan directamente en los linfocitos T, o sea, la inmunidad celular. Es importante destacar que no alteran las funciones de los linfocitos B ni la inmunidad humoral, ya que los linfocitos B circulantes van a permanecer estables. En general, las deficiencias nutricionales van a, como se disminuye la función de los linfocitos T, hay una hipersensibilidad retardada, rechazo a trasplantes y una disminución en la acción del interferón. Ya el ayuno prolongado va a provocar una atrofia en el timo, por lo que se disminuye la liberación de las hormonas tímicas y lo mismo, la disminución de los linfocitos T circulantes. Asimismo, también se pueden alterar las concentraciones de las inmunoglobulinas. En tanto la IgA se disminuye y la IgE aumenta la liberación, lo que esto puede significar que hay una acción anómala. También el ayuno va a provocar que se disminuya la síntesis de las proteínas del sistema de complementos, se disminuye la quimiostaxis de los neutrófilos y macrófagos, se disminuye también la liberación de las enzimas lisómicas y se disminuye la acción antimicrobiana. De los micronutrientes, a grosso modo, las vitaminas del complejo B, vitamina A y ácidos grasos van a disminuir la acción de las inmunoglobulinas y alteración en los linfocitos T reguladores. Esta disminución de las inmunoglobulinas es lo que causa la alteración de los linfocitos T reguladores. La vitamina B12, vitamina A y ácido fólico va a disminuir la inmunidad mediada por células. La vitamina E es muy importante para el sistema inmune, por lo cual se usa como suplemento en algunos piensos para mejorar la respuesta en los individuos. El magnesio también es el único que actúa directamente en la función de los linfocitos B y junto con el zinc, que este también es un mineral crítico para la inmunidad. Su déficit va a disminuir la actividad de los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos B y las células natroalquina. En el manual no se menciona mucho sobre las proteínas, pero es importante destacar que una hipoproteinemia también va a disminuir la producción de las inmunoglobulinas. Gracias, Daniela. Del siguiente grupo para infecciones de etiología vírica expone Adriana. Ahora voy, disculpe. Un minuto, Adriana. No sé si se me ve ahí, es que no veo porque estoy en el celular. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos los agentes de etiología vírica, que son, ahí estamos viendo virus que alteran los tejidos linfoides y mecanismos de acción, por ejemplo, la destrucción de tejido linfoide como el virus del moquillo. Luego la estimulación de la actividad del tejido linfoide, como es el virus de la enfermedad de Bisna. Y luego la formación de neoplasias en los linfoides, como son los virus de las leucemias,
felina, bovina y murina y en la enfermedad de Marek. Siguiente, por favor. Se presenta de distintas formas, por ejemplo, por la formación de tumores y inmunodeficiencias. Algunos virus producen tumores que afectan a células del propio sistema inmunitario y, ay, linf- como leucemias y linfomas que ocasionan un trastorno más grande de la respuesta. Podemos mencionar a los retrovirus, al virus de la leucemia felina y los problemas que provoca, que son leucocitosis y leucopenia y pues posterior muerte. Luego también se puede presentar como una inmunodeficiencia adquirida, que en humanos es el SIDA y el VIH, y en animales se ha estudiado el virus de la inmunodeficiencia felina, bovina y en simios también. Y esto principalmente va a atacar directamente los linfocitos TSD4 usando la proteína GP120. Esto destruye las defensas celulares y permite que aparezcan microorganismos oportunistas. Y estas enfermedades se van a transmitir principalmente por sangre o semen. Son infecciones asintomáticas que pueden durar por muchos años y pueden haber de todos tipos, ya sean pulmonares, complicaciones del sistema nervioso central, entre otros. Y ya. Gracias. Los agentes tóxicos expone Rodrigo. Hola, doctora, no sé si me escucha. Sí, sí. Bueno, de los agentes tóxicos son básicamente agentes que afectan a la respuesta inmunitaria y se clasifican según su origen en biótico o abiótico, que sería pues vivo y no vivo. Los bióticos incluyen principalmente a las micotoxinas producidas por hongos. Aquí podemos destacar a las aflatoxinas y a las toxinas T2, que van a suprimir la respuesta inmunológica. Lo más importante de la T2 es que es del género Fusarium y provoca inmunodeficiencia por reducir la actividad de linfocitos, la migración de neutrófilos y la producción de componentes de anticuerpos como inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas A. Y en los abióticos tenemos a los ambientales como los bifenilos policlorados y metales que son como el plomo, cadmio y yoduro, que también pueden afectar al sistema inmunológico. Gracias. Gracias. Del siguiente grupo, del grupo 18, expone Alan. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Bueno, entonces rápido, como ya es secundario, se sabe, se ha comprobado también que hay otros factores que pueden producir una inmunosupresión o inmunodeficiencia. Dentro de estos está el síndrome nefrótico, traumatismos graves o quemaduras graves. El síndrome nefrótico básicamente es que va a haber un fallo en renal y va a haber pérdidas de proteínas, dentro de las cuales se encuentran las IGs. Entonces esto va a afectar directamente a la respuesta humoral porque va a haber una menor cantidad de inmunoglobulinas a nivel sistémico, ¿verdad? Con traumatismos severos y quemaduras graves, eso se debe a que se da una reacción exagerada, lo que se conoce como SIRS, pero después entra el CARS, que es que es lo opuesto, sino tiene que haber una compensatoria antiinflamatoria y eso va a hacer que se reduzca la respuesta humoral, ¿verdad? La respuesta, ¿cómo se llama? Inmune. Dentro de otras está también la edad, el estrés y los trastornos endocrinos. Entonces, dentro de la edad, cuando son muy jóvenes, no se ha desarrollado bien el sistema inmune y cuando son ya geriátricos, una remodelación y un deterioro que es por la edad del sistema inmune, ¿verdad? El estrés y los trastornos endocrinos también van a influir, ya que estos van a tener, dentro de muchas cosas, van a elevar el cortisol, que esto tiene una acción inhibitoria en los linfocitos y en otras células del sistema inmune. Básicamente eso sería. Gracias, Alan. Y terminamos entonces con la definición de inmunosupresión y cuáles son los fármacos inmunosupresores. Expone de este grupo, por favor, Brian Macario.
Doctora, fíjese que los únicos que estamos en la reunión somos Gabriel y yo del grupo.